¿Cómo están mis panas? Bienvenidos a un nuevo video. Hoy vamos a hablar sobre una familia de cócteles que es inmensa llamado Martini. Esta palabra es muy mal usada ya que la gente habla del martini de la copa, pero el martini viene del vermut. Te dice que el primer cóctel llamado martini viene de un cóctel llamado martinez o Martínez, que la base lleva gin, sweet vermouth, un bitter de naranja y una cucharada de maraschino. Luego de este cóctel, que más adelante lo van a tener en mi canal, se popularizó el dry martini, que es la versión más seca del martinez. Eso es una de las pocas cosas que se pueden conseguir de la historia y hoy vamos a hablar sobre el más popular, el Dry Martini. El Dry Martini lo popularizó James Bond y los ingredientes de este martini de James Bond era vodka y dry vermouth. Para poner más difícil la cosa, hay otro martini popular por James Bond llamado el Vesper Martini, pero toda esa historia la van a tener en un streaming en Twitch para hablar sobre la historia del martini. En las barras se van a conseguir cualquier tipo de martinis. Hay martinis sours, el más popular es el Apple Martini, el cual lleva vodka, licor de manzana, limón amarillo y azúcar, pero no tiene ningún tipo de vermouth llamado martini. Entonces quiero aclarar algo antes de comenzar con el cóctel Dry Martini. La copa cóctel se empezó a llamar Copa Martini gracias a los primeros cócteles creados en esta copa, y esos cócteles llevaban esta marca de vermouths Martini. ¿Pero qué son los vermouths? Es un vino macerado con otros ingredientes, algo que le aporte más sabor. También se les conoce como un vino fortificado. Raíces, cortezas, flores, muchísimo. Es un vino más potente gracias a los diferentes agentes de sabores que se van a macerar junto con la base de vino. Los vermouths rojos vienen de Italia y los vermouths blancos más que todo son franceses. Ahora sí, no más historia, no más tipos de martinis, vamos con el Dry Martini más clásico y diferentes formas, así que acompáñenme. Para llamarlo Dry Martini tiene que tener vermouth, dry vermouth o sweet vermouth, un vermouth dulce o seco, pero obviamente como este cóctel es el Dry Martini hay que hacerlo seco, vamos a usar el dry vermouth. Este ingrediente le va a aportar la parte seca. ¿Cuál es el siguiente ingrediente? ¿Cuál es el destilado? Mayormente se combina con un gin, pero también se puede cambiar por vodka, que de hecho en las películas de 007 James Bond lo tomaba con vodka. Un martini seco con corteza de limón sacudido, no agitado. ¿Vodka? Desde luego. El clásico Dry Martini se elabora con un método de stir o removido, pero James Bond llegaba a las barras pidiendo un martini agitado, no removido, o dices en inglés, como estaban en las películas, shaken not stirred. Not stirred. Shaken, 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 but not stirred. Ahora conmigo vamos a hacer los dos tipos. Vamos a hacer un Dry Martini removido y vamos a hacer un Dry Martini con método shaken. Lo primero que vamos a hacer es enfriar las dos copas. En el lado derecho vamos a hacer el Dry Martini removido y en el lado izquierdo lo vamos a hacer agitado. La mayor diferencia de los dos va a ser la densidad. Cuando ustedes agitan el hielo con el líquido van a darle más aire al cóctel y va a estar un poquito más frío, digámoslo así. Además de que le vamos a agregar solo un poco de agua porque el hielo se va a diluir más fácil. Con el método removido, el cóctel va a estar más potente, va a estar más fuerte en sabor, ya que no se le va a agregar tanta agua. La dilución no va a aparecer tan rápido como pasa con el método shaken. Así que si tu cliente quiere un Dry Martini bien fuerte, el método de elaboración va a ser el stir. Esto es otra presentación del Dry Vermouth más pequeña y más controlable. Vamos a servir solo una bar spoon de Dry Vermouth, pero acá les tengo un dato. Con el dedo índice tapen el orificio del dosificador, colocan la bar spoon en el tope del vaso mezclador y sirvan gentilmente una pequeña dosis por una bar spoon y déjenla caer. Dejan la bar spoon ahí y vamos con el destilado. Entre vodka y gin les recomiendo más gin porque tiene más botánicos, se puede sentir más los aromas y tiene más sabor que el vodka. Ya que estamos hablando de gin, les recomiendo dos tipos, el Old Tom o el London Dry. El Old Tom es un poco más dulce, pero no se preocupen por el sabor seco, ya que con el Dry Vermouth es más que suficiente, solo una pequeña dosis por la bar spoon. Vamos a servir 2 onzas de Old Tom. Y ahora vamos a servir exactamente la misma cantidad y los mismos ingredientes en el shaker. Una bar spoon de Dry Vermouth. Y 2 onzas de gin.
Ahora, full de hielo, cerramos el shaker, nos preparamos para hacer un agitado y un removido al mismo tiempo. ¡Huepa! Les recomiendo agitar 15 veces y remover 20 veces. Descartamos el hielo de las copas. Cerciórense de que todo el agua se vaya de la copa. Tienen que estar completamente seca. Con el pulgar sostenemos el Fine Strainer y con la otra mano, junto con el Julep Strainer, serviremos el Dry Martini Stir. Una de las primeras cosas que se puede notar es el color. El color del shaken va a ser mucho más gris que el del removido. Como garnish es muy famoso usar aceitunas o piel de un limón. Para mi Dry Martini agitado voy a usar una aceituna y para el Dry Martini removido vamos a usar la piel de un limón. Pueden usar esta técnica con un peeler, quitarle la piel y cada vez que estén haciendo los cortes, fíjense cómo salta todos los aceites del limón. Exprimimos. Toquen el tallo y el cuerpo del cocktail glass para que cada vez que el cliente agarre el cóctel, lo tome, lo pruebe, cuando esté hablando pueda todavía percibir los aromas del limón. Así que recuerden, expriman dentro del cóctel, toquen un poco y listo para el mambo. Hacemos un pequeño corte con la piel del limón. Pueden conseguir muchas ideas en mi último video de garnishes con naranja. Por ahí se los dejo arriba, cliquenlo y miren cómo va a pasar a ser de un típico normal Dry Martini a algo súper genial como este. En aromas, la piel del limón le va a ganar a la aceituna por mucho. Hay otra historia que dice que si llegas al bar y pides un 3 p.m., quiere decir que quieres un Dry Martini con 3 aceitunas adentro. Si pides un 6 p.m., 6 aceitunas en tu Dry Martini. Pero eso es una historia muy vieja. Ahora vamos a comparar en sabor. El Dry Martini agitado es mucho más refrescante. Se puede sentir el sabor del gin. No es tan seco como lo esperaba, pero igual es una genial opción para degustar el gin de tu preferencia. Ahora vamos con el removido. Es mucho más fuerte, se siente el sabor seco del Dry Vermouth, pero por mucho. Tiene hasta mucho más aroma, así que sin ninguna duda el Dry Martini removido tiene mucha más densidad, tiene más fuerza en sabor que el agitado. El agitado tiende a tener más temperatura, más aguado, por así decirlo, pero para gustos y colores me encanta que haya dos opciones de hacer este fabuloso cóctel Dry Martini. Y también le voy a enseñar el cóctel favorito de Justin, el cual es el Dirty Martini, como el martini sucio. Tiene los mismos ingredientes que el Dry Martini, pero con un ingrediente muy peculiar. Una bar spoon de Dry Vermouth, solo un poco. En vez de gin, vodka, 2 onzas. Y media onza del agua que contiene el pote de las aceitunas. Si les gustan las aceitunas, el Dirty Martini les va a encantar. Lo vamos a remover 20 veces. Hielo hacia afuera, agua hacia afuera, movimiento de flair, Julep Strainer y servimos lentamente. Como decoración, otra aceituna y se va a ver como si estuviera sucio. Por eso es que se llama Dirty Martini. El olor es demasiado a aceituna, bien seco también. Y esto es todo por hoy. Muchísimas gracias por quedarte hasta el final. Antes de irme, una vez un cliente llegó al bar y me preguntó por un martini. Y yo le dije, por supuesto, claro que sí. ¿Cómo le gusta el martini? Pero le pregunté, ¿sin Dry Vermouth? Y me dijo, sí, solo agarra un vaso mezclador, hielo, gin, lo enfrías, lo sirves en una copa cóctel o en una copa martini con una cáscara de piel de limón. Perfecto. Y yo me quedé así, pero... ajá, no debería llamarse martini si no tiene Dry Vermouth. Y me dijo, no, así es como yo tomo mis martinis. Y yo así como que... yo considero que para que un martini se llame martini tiene que tener un vermouth. Si no tiene un vermouth dentro de los ingredientes, se puede decir que ya es parte de la tradición de que cualquier cóctel servido en esta copa va a llamarse cualquier cosa martini. Pero ya saben, mis panas, pendientes con ese dato. Estoy casi todos los días haciendo transmisiones en Twitch. Recuerden que pueden seguirme en Instagram como Raúl Bartender. Mándenme preguntas, hagan los cócteles del canal en sus barras, taguenme, que me encanta repostear todas esas historias en mi Instagram para hacer una gran comunidad. Si te ha gustado este video, dame un generoso like y tienen la caja de comentarios para que me comenten absolutamente lo que quieran. Si les gustó o no les gustó o qué otro cóctel quisieran ver en este canal. Se me cuida mucho, mis panas. Hasta el próximo video y como siempre nos vemos en la
las barras. ¡Chao! Con el dry vermouth vamos a servir solo una cucharada de bar. Me cago en la... Se dice que el primer cóctel martini es un puto moco. Pero no se preocupen por... ¡Coño! Cerramos el shaker, con una mano vamos a agitar y con la otra vamos a remover al mismo tiempo. ¡Yeah!